Bienvenidos a esta nueva serie de videos sobre cálculo diferencial en espacios de Banach. El cálculo diferencial en R y Rn es uno de los temas que normalmente es estudiado en un curso de análisis 1. En esta serie de videos tenemos como objetivo extender este cálculo a espacios más abstractos. Esto nos permite no solamente obtener resultados más generales con aplicaciones interesantes, sino también nos permite tener una mejor comprensión del cálculo diferencial en Rn. Después de un recordatorio sobre la diferenciabilidad en Rn, vamos a dar el concepto de espacio de Banach y discutiremos más tarde las diferencias esenciales entre Rn y los espacios de Banach de dimensión infinita. Extenderemos luego la noción de aplicación diferenciable a los espacios de Banach, daremos varios ejemplos y abordaremos los temas principales del cálculo diferencial en espacios vectoriales normados: el teorema de incrementos finitos, el teorema del punto fijo de Banach, el teorema de inversión local y el teorema de funciones implícitas. Comencemos revisando la diferenciabilidad en Rn. En primer lugar, consideremos una función de una variable f definida en un intervalo abierto AB a valores en R. Decimos que f es diferenciable o derivable en el punto x0 si existe el límite siguiente, límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. A la derivada la denotamos de esta manera, f' de x0, y todos sabemos que esta derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0. Claramente, esta definición no tiene sentido para funciones de varias variables, donde por ejemplo x y f de x pueden ser vectores, y no sabemos dividir vectores. En el caso general, si tenemos una función definida en un abierto U de Rn a valores en Rm, decimos que f es diferenciable en un punto x0 del abierto U si existe una aplicación lineal de Rn en Rm. Esa aplicación lineal la denotamos de esta manera, f' de x0 es la derivada, tal que esta aplicación lineal verifica la siguiente escritura: f de x es igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más r de x multiplicado por la norma de x menos x0. Donde acá esta función r de x es una función definida del abierto U en Rm y satisface que límite cuando x tiende a x0 de r de x es igual a 0. Acá aparece entonces la derivada como aplicación lineal y se aplica sobre el vector x menos x0. Ahora bien, efectuando el cambio de variable siguiente, haciendo h igual a x menos x0, la definición anterior también se puede reescribir bajo la forma f de x0 más h igual a f de x0 más f' de x0 por h más r de h por la norma de h, donde r es también esa función de U en Rm, que depende del parámetro x0, y satisface límite cuando h tiende a 0 de r de h igual a 0. Se puede demostrar que la definición anterior no depende de la norma elegida y que la aplicación lineal derivada es única, y esta puede representarse por medio de la siguiente matriz de derivadas parciales llamada matriz jacobiana, donde acá hemos tomado la siguiente convención: x representa al vector de las n variables y f de x es la función de varias variables con funciones componentes f sub 1 de x, etc. f sub m de x. El ejemplo siguiente muestra que no siempre es ventajoso representar la aplicación lineal derivada, el f' de x, con la ayuda de la matriz jacobiana. Identifiquemos
con r a la n cuadrado el espacio de las matrices cuadradas de tamaño n con coeficientes reales. Y vamos a calcular la derivada de la aplicación siguiente. Es una aplicación que a toda matriz X le asocia su cuadrado. Para ello voy a utilizar la segunda escritura de la definición de diferenciabilidad, es decir, f de x0 más h igual a f de x0 más f' de x0 por h más r de h por la norma de h. Y vamos a mostrar que se cumple todos los requisitos. Entonces comencemos calculando f de una cierta matriz x0, donde estamos calculando la derivada, más otra matriz h. Por definición de la función f, esto es x0 más h cuadrado, desarrollando y tomando en cuenta que acá estamos trabajando con matrices, esto es igual a x0 cuadrado más x0h más hx0 más h cuadrado. Si nosotros tomamos los términos lineales en h, que corresponden a estos dos términos, esto nos sugiere la definición siguiente. La derivada como aplicación lineal, el f' de x0 aplicado a h, debería definirse como x0 por h más h por x0. Ese es nuestro candidato a la derivada de la función f. Y la función r de h deberíamos definirla para que se cumpla la escritura que tenemos acá arriba. Deberíamos definirla como h cuadrado sobre la norma del vector h. Entonces, tenemos que verificar en primer lugar que esta es una aplicación lineal. En efecto, es lineal en h. No hay más que utilizar las propiedades del producto matricial. Tenemos que verificar que esta función r verifica que el límite cuando h tiende a 0 de r de h es igual a 0. Entonces, comencemos calculando r de h en norma. Esto sería la norma de h cuadrado sobre la norma de h por propiedades de norma. Esto es 1 sobre la norma de h por la norma de h cuadrado, que es menor o igual por propiedades de norma a norma de h por norma de h. Todo esto está dividido sobre la norma de h. Acá se cancela un norma de h. Me queda entonces solo norma de h. Y está claro que, porque la norma es también una aplicación continua, que esto tiende a 0 cuando h tiende a 0. Por lo tanto, r tiene la buena propiedad y la derivada de f como aplicación lineal, f' de x0 aplicado a h, es igual a x0h más h por x0. Espacios de Banach y de Hilbert. Definición. Una norma sobre un espacio vectorial E es una aplicación de E en R, denotada por lo general por este símbolo, que verifica las siguientes tres propiedades. Propiedad 1. Para todo x, vector de E, la norma de x es mayor o igual a 0, y la norma de x es igual a 0 si y solo si x es igual al vector nulo. Esta primera propiedad se llama propiedad de no negatividad. Propiedad 2. Para todo vector x de E y para todo escalar lambda, los escalares acá son números reales, se tiene que la norma de lambda por x es igual a valor absoluto de lambda por la norma de x. Esta segunda propiedad se conoce como propiedad de homogeneidad. Propiedad 3. Para todos vectores x y y de E, se tiene que la norma de la suma de x más y es siempre menor o igual a la norma de x más la norma de y. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular y es una de las más importantes en análisis matemático.
Otra definición: un producto escalar sobre un espacio vectorial E es una aplicación denotada por lo general por estos símbolos de E cruz E en R que verifica las siguientes tres propiedades. Primera propiedad: el producto escalar de un vector X por él mismo es mayor o igual a 0. Y el producto escalar de un vector por él mismo es igual a 0 si y solo si X es el vector nulo. Segunda propiedad: para cualesquiera vectores X, Y de E, el producto escalar de X con Y es igual al producto escalar de Y con X. Esta es una propiedad de simetría. Y tercera propiedad es la linealidad del producto escalar. Para todos x1, x2 y y vectores de E y lambda y mu escalares, se tiene que el producto escalar de lambda x1 más mu x2 por y es igual a lambda producto escalar de x1 por y más mu producto escalar de x2 por y. Es decir, el producto escalar es lineal en el primer argumento. Como consecuencia de la propiedad 2, la simetría tenemos que también es lineal en el segundo argumento. Un ejemplo muy importante de norma sobre un espacio vectorial es el que se construye a partir de un espacio vectorial E con producto escalar. En ese caso, podemos definir la norma de un vector X como la raíz cuadrada del producto escalar del vector X por él mismo. Se verifica que esta fórmula define una norma sobre el espacio vectorial E, entonces satisface las tres propiedades de norma. Las dos primeras se prueban sin mucha dificultad. Para la tercera, la desigualdad triangular, se requiere de una desigualdad importante, conocida como desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad establece que el valor absoluto del producto escalar de X por Y es siempre menor o igual al producto de las normas de X y de Y. La igualdad ocurre cuando los vectores X y Y son paralelos, es decir, uno es un múltiplo del otro. Ahora que disponemos de una norma, podemos definir el concepto de sucesión convergente y sucesión de Cauchy. Sea entonces Xn una sucesión en un espacio vectorial normado, que para abreviar escribiremos EVN, eso quiere decir un espacio vectorial con una norma. En la primera parte de esta definición decimos que la sucesión X sub n converge hacia un vector A del espacio E si para todo epsilon positivo existe un natural n grande mayor o igual a 1, tal que para todo natural n mayor o igual a n grande, la norma de xn menos a es menor que epsilon. En la segunda parte de esta definición tenemos que la sucesión X sub n es una sucesión de Cauchy si para todo epsilon positivo existe un natural n grande mayor o igual a 1, tales que para todos naturales m y n mayor o igual a n grande, la norma de la diferencia de xn menos xm es menor que epsilon. Existe una relación entre ambas definiciones y es que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, pero no siempre una sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. Eso motiva la siguiente definición. Un espacio vectorial E es completo si toda sucesión de Cauchy en E es convergente. Un espacio vectorial normado completo se llama también un espacio de Banach. Un espacio de Banach cuya norma está dada por un producto escalar se llama espacio de Hilbert. Observamos entonces que en todo espacio de Banach se tiene la siguiente equivalencia. La sucesión X sub n es una sucesión de Cauchy si y solo si la sucesión X sub n es convergente. Veamos ahora algunos ejemplos sencillos de espacios de Banach y espacios de Hilbert. Como primer ejemplo, consideremos el espacio vectorial Rn. Este espacio con la norma euclidiana, también llamada norma 2, la fórmula de la norma 2 es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de componentes de x
es un espacio de Banach, es un espacio vectorial normado completo y más aún es un espacio de Hilbert, puesto que esta norma proviene del producto escalar siguiente. Producto escalar de x por y igual a la suma de los productos de las componentes de x y de y, de modo que se cumple esta igualdad a partir de la cual se define la norma 2 o la norma euclidiana. Como segundo ejemplo, consideremos también el mismo espacio Rn. Ya de análisis 1 sabemos que podemos definir sobre este espacio una infinidad de normas, todas equivalentes, pero si consideramos normas diferentes a la norma 2, por ejemplo, la norma 1 o la norma infinita, la norma 1 que está definida como la suma de los valores absolutos de las componentes del vector x, y la norma infinito o norma de la convergencia uniforme definida como el máximo de los valores absolutos de las componentes del vector x. Con cualquiera de estas dos normas, el espacio Rn sigue siendo un espacio de Banach, pero no es un espacio de Hilbert, ya que estas normas, cualquiera de estas dos, no provienen de un producto escalar. Como tercer ejemplo, consideremos el espacio de las funciones continuas sobre el intervalo compacto 0,1 a valores en R. Se trata de un espacio vectorial. En efecto, la suma de dos funciones continuas, f y g, es la función continua f más g de t, definida por f de t más g de t, la suma ordinaria de funciones. La multiplicación de un escalar lambda por una función continua f es la función continua lambda f de t, definida por lambda por f de t. Sobre este espacio vectorial se pueden definir las siguientes normas. Tenemos la norma 1, definida como la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de t. Tenemos también la norma 2, definida como la raíz cuadrada de la integral de 0 a 1 de f de t al cuadrado. Y la norma infinito, definida como el supremo del valor absoluto de f de t para valores de t entre 0 y 1. Todas estas fórmulas están bien definidas, ya que f es una función continua sobre un intervalo compacto, por lo tanto es integrable, de modo que existe esta integral, también existe esta integral, y al tratarse de la integral de una función no negativa, el resultado es no negativo y por lo tanto existe su raíz cuadrada. Además, este supremo de acá puede ser cambiado por un máximo, ya que la función, siendo continua sobre un compacto, alcanza sus valores extremos, es decir, posee un máximo y un mínimo. Vamos a demostrar que estas tres fórmulas definen una norma sobre el espacio de funciones continuas, y en una proposición más adelante mostraremos que únicamente con la norma infinito es un espacio de Banach. En el caso de la norma 2, demostraremos en realidad que esta fórmula define un producto escalar sobre el espacio de funciones continuas, de manera que la norma 2 viene inducida por ese producto escalar. Comenzaremos con la norma 1. Vamos a verificar que se trata efectivamente de una norma. La primera propiedad que debemos verificar es la positividad. Para cualquier función continua f, la norma 1 es la integral de 0 a 1 de valor absoluto de f de t. Como se trata de una función no negativa, entonces esta integral nos va a dar también un número no negativo, es decir, mayor o igual a 0. También tenemos que demostrar que la norma de f es igual a 0 si y solo si f es igual a la función nula. Hay una dirección que es sencilla y es la dirección de derecha a izquierda. Si f es una función nula, está claro entonces que la integral de 0 a 1 de una función nula, en este caso 0, va a darme 0, de modo que la norma 1 de f sería 0. Para la dirección de izquierda a derecha necesitamos del resultado siguiente. Afirmación: sea phi una función continua sobre el intervalo 0,1 a valores en R,
Si phi es no negativa y la integral de 0 a 1 de phi de t es igual a 0, entonces phi es la función nula. Por el absurdo, si phi de t fuese diferente de la función nula, entonces eso quiere decir que existe un t0 entre 0 y 1, tal que phi de t0 es estrictamente positivo, ya que phi es una función no negativa. La continuidad de phi nos dice que esta propiedad se mantiene en un intervalo que contiene a t0. En efecto, por continuidad, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo tal que si t está comprendido entre t0 menos delta y t0 más delta, entonces su imagen phi de t está comprendido entre phi de t0 menos epsilon y phi de t0 más epsilon. Como epsilon es arbitrario, podemos tomar epsilon igual a phi de t0 sobre 2. Como phi de t0 es estrictamente positivo, entonces su mitad también. Y esto quiere decir que entonces el phi de t es mayor que el phi de t0 menos epsilon, que es phi de t0 sobre 2, es decir, phi de t0 sobre 2. Esto quiere decir que el phi de t es estrictamente positivo sobre este intervalo. Entonces, la integral de 0 a 1 de phi de t, como phi es no negativo, es mayor o igual que la integral de t0 menos delta a t0 más delta de el phi de t. Y sobre ese intervalo sabemos que el phi de t es estrictamente positivo, de modo que esta integral es estrictamente positiva. Pero por hipótesis sabemos que esto es igual a 0, entonces no es posible 0 mayor que 0, contradicción. Con esta afirmación ya demostrada podemos regresar y completar la prueba de la propiedad 1 de la norma. Entonces, si tenemos que la norma 1 de una función continua es igual a 0, bueno, eso por definición es lo mismo que decir que la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de t es igual a 0. Esta función en valor absoluto es no negativa, entonces se aplica la afirmación y deducimos que la función valor absoluto de f de t es igual a 0. Pero bueno, esto también implica que f de t es la función nula. Mostremos ahora la propiedad 2 de una norma, la homogeneidad. Vamos a calcular entonces la norma 1 de lambda por f. Por definición esto es integral de 0 a 1 de valor absoluto de lambda de f de t. Por propiedades del valor absoluto y de las integrales tenemos que esto es valor absoluto de lambda por la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f de t. Acá reconocemos la norma 1 de f, entonces esto es finalmente valor absoluto de lambda por la norma 1 de f. Y finalmente, para la tercera propiedad de norma, la desigualdad triangular, vamos a partir de la desigualdad triangular para números reales. Entonces, para todo t en el intervalo 0, 1, por la desigualdad triangular tenemos que valor absoluto de f de t más g de t es menor o igual que valor absoluto de f de t más valor absoluto de g de t. Luego integramos esta desigualdad y vamos a tener integral de 0 a 1 de valor absoluto de f de t más g de t menor o igual, propiedad de la integral de 0 a 1 de valor absoluto de f de t más integral de 0 a 1 de valor absoluto de g de t. Y acá reconocemos la norma 1 de f más g y a la derecha la norma 1
de f más la norma 1 de g. Por lo tanto, la primera fórmula define una norma. A continuación, vamos a mostrar que la fórmula de la norma infinito define también una norma sobre el espacio de funciones continuas. Comenzamos con la primera propiedad, la de positividad. La norma infinito de f, por definición, es el supremo de valor absoluto de f de t, un supremo tomado sobre los t en el intervalo compacto 0, 1. Como valor absoluto de f de t es no negativo, este supremo va a ser también no negativo. Y además se cumple que norma infinito de f igual a 0, si y solo si f es la función nula. La implicación de derecha e izquierda resulta de tomar un supremo sobre 0, eso va a ser 0, y la implicación de izquierda a derecha nos dice que si el supremo de un número o de una cantidad positiva es 0, entonces esa cantidad debe ser 0. Pasamos entonces a la segunda propiedad de norma, la homogeneidad. Calculemos valor absoluto de lambda por f de t. Por propiedades de valor absoluto, esto es valor absoluto de lambda por valor absoluto de f de t. Tomando supremos en esta igualdad, tenemos que supremo de valor absoluto de lambda por f de t es igual a valor absoluto de lambda por supremo de valor absoluto de f de t. Y esto es lo mismo que norma infinito de lambda por f igual a valor absoluto de lambda por la norma infinito de f. Finalmente, para la desigualdad triangular, partimos otra vez de la desigualdad triangular para números reales. Entonces, para un t que pertenece al intervalo 0, 1, tenemos que f de t más g de t en valor absoluto es menor o igual que valor absoluto de f de t más valor absoluto de g de t. Esta es una desigualdad entre cantidades positivas, por lo tanto podemos tomar supremos y la relación de orden no va a cambiar. Tenemos entonces que supremo de valor absoluto de f de t más g de t es menor o igual que el supremo de esta suma. Pero otra vez se trata de una suma de cantidades positivas. El supremo de esta suma va a ser suma de supremos, es decir, supremo de valor absoluto de f de t más supremo de valor absoluto de g de t. Esto es lo mismo que norma infinito de f más g menor o igual que norma infinito de f más norma infinito de g, es decir, la desigualdad triangular. Finalmente, para la norma 2 vamos a mostrar que la siguiente fórmula, producto de f y g definido por la integral de 0 a 1 de f de t por g de t, es un producto escalar. Comenzaremos con la primera propiedad de producto escalar. El producto de f con ella misma, por definición, es la integral de 0 a 1 de f de t por f de t, eso es f de t cuadrado. Y esta es la integral entonces de una función no negativa, por lo tanto el resultado es mayor o igual a 0. Además tenemos que el producto de f con ella misma es igual a 0 si y solo si f es la función nula. Si f fuese la función nula, entonces el producto de la función nula por ella misma sería la integral de 0 a 1 de 0 cuadrado, y esto es 0. Y si tuviésemos que el producto de la función f por ella misma es igual a 0, entonces esto quiere decir que la integral de 0 a 1 de f de t por f de t cuadrado es igual a 0. Y tenemos acá entonces la integral
de 0 a 1 de una función continua igual a 0, el f de t al cuadrado, por la afirmación demostrada anteriormente, el f de t cuadrado debe ser la función nula, de donde obtenemos que f de t es la función nula. Pasamos ahora a la segunda propiedad del producto escalar, la propiedad de simetría, la cual es evidente a partir de la definición de este producto, ya que el producto de f y g es la integral de 0 a 1 de f de t por g de t, pero eso se escribe también como la integral de 0 a 1 de g de t por f de t, que es el producto de g por f. Finalmente, para la tercera propiedad, la de linealidad en la primera variable, tenemos que para dos escalares lambda y mu y tres funciones continuas f1, f2 y g, el producto de lambda f1 más mu f2 por g, por definición sería la integral de 0 a 1 de lambda por f1 de t más mu por f2 de t, todo esto multiplicado por g de t. Efectuando las operaciones acá y luego distribuyendo y aplicando propiedades de la integral, esto se escribe también como lambda por la integral de 0 a 1 de f1 de t por g de t más mu por la integral de 0 a 1 de f2 de t por g de t de t. Por lo tanto, esto va a ser igual a lambda por el producto de f1 y g más mu por el producto de f2 y g, lo que probaría la tercera propiedad de producto escalar. Por lo tanto, esta fórmula define un producto escalar sobre el espacio de funciones continuas a partir del cual se induce la norma 2.